séptima o novena o segunda o primera vez con nosotros, eres bienvenido aquí con nosotros. Y bueno, un poquito más de nosotros. Ok, ya se puede ver. Bueno, nuestras fortalezas y a las comunidades o los sistemas con análisis confiables, soluciones colaborativas para mejorar la salud. Lo hacemos de tres maneras. Contestamos preguntas críticas. Siempre tratamos de hacer sentido a los problemas y también nos apoyamos. Además, quiero que sepan que empezamos desde el 2009 y Chas, de muchas maneras, sirve bajo estas tres actividades. Siempre tratamos de contestarle las preguntas críticas, como lo dije. Siempre tratamos, pues, de ver, por ejemplo, quién está experimentando con algún tipo de inseguridad alimenticia en todo nuestro estado. También nos ayuda a hacer sentido acerca de todos esos problemas complejos y poder entender un poquito mejor con respecto a todo lo que es la información. Todo, obviamente esto varía de una manera, por ejemplo, geográfica o según el tipo de seguro que tengas. Y también siempre buscamos aquí en Chas en identificar soluciones de acción rápida. Siempre estamos viendo las políticas, los programas, tratando de implementar y de adoptar cualquier cosa que pueda ayudar, porque queremos obviamente lograr un cambio bueno. Esta es la manera en cómo usamos el chat. Tengo curiosidad con respecto a escuchar de ustedes. ¿Cómo es la manera como nosotros usamos el chat? Pero quisiera saber cómo ustedes usan el chat. ¿Están aquí para aprender algo en específico o porque lo están viendo como que de una manera cíclica? Me gustaría pedirles a todos que tómense un minuto y hablen con la persona que está al lado de ustedes, compartan por qué están aquí, qué es lo que quieren aprender. Si están ahorita, si están con nosotros de una manera en línea, pueden ponerlo en el chat, por favor. Quiero saber por qué están aquí, qué es lo que desean aprender. Yo sé que todos están aquí por algo. Inseguridad alimenticia, excelente. ¿Alguien más? A ver, yo me sé sus nombres. A ver, ¿alguien por ahí atrás? Ese es el beneficio de estar aquí desde hace mucho tiempo. ¿Alguien más? Oh, acerca de la salud mental. Muy bien, fíjense, quiero decirles que vamos a hablar de todo eso y también de otras cosas. Entonces yo creo que escogieron muy bien el estar aquí. Bueno, estoy emocionada de saber, pues, por qué todos están usando el chat. Nada más quería recordarles algo que por los últimos años hemos estado viendo en lo que es la información federal con respecto a la longevidad. Yo algo que nunca cuestiono es acerca de la disponibilidad de la información federal. Por ejemplo, hemos categorizado de una manera entera grupos de personas de Colorado que de repente han perdido o que los han quitado de estas bases de datos. Y de hecho, en este contexto, reconocemos que tan crítico es el CHAS. Es un cuestionario que yo creo que la gente puede sentirse segura de que representa a todas las personas de Colorado. Es algo independiente y bipartista. Entonces, yo creo que es mm, por nuestros patrocinadores. Entonces, quiero pues darle la gratitud a las personas que nos han apoyado. Nuestros patrocinadores principales son de Colorado Health Foundation y de Colorado Trust. Estoy muy agradecida por estos dos patrocinadores. También tenemos muchos otras organizaciones que ya sea fundaciones, sin fines de lucro, agencias estatales, asociaciones, todos ven el valor de estas encuestas.
y ya sea que nos han apoyado en cantidades grandes o cantidades pequeñas. Y pues quiero que sepan que no podemos hacer esto sin ustedes y también estamos muy afortunadas de ahorita empezar con nuestro patrocinador de lanzamiento, que es Rocky Mountain Health Plans. Entonces, estoy muy agradecida por todos los patrocinadores. ¿Alguno de ustedes son parte de estas agencias? Y por favor, pueden levantar su mano. Yo sé que no les gusta, pero por favor, levanten su mano. Muchas gracias. Miren a las personas que están alrededor de ustedes, que gracias a ellos, pues estamos aquí. Y aprecio mucho su apoyo. Como muchos de ustedes, Chas no tiene un fondo en específico dedicado. Entonces, en realidad no sabemos si vamos a estar aquí en el 2027, pero tenemos la bendición de estar aquí gracias a esos patrocinadores. Entonces, otra vez, muchas gracias. Nada más, pues quisiera saber si ustedes no le dicen a CHI cómo conducir, no nos dicen cómo conducir estos encuestas o cómo analizar la información recaudada. Entonces, yo creo que estamos agradecidos, con mucho agradecimiento a lo que viene siendo este tipo de análisis independiente. Nuestros fundadores confían a las personas de Colorado con respecto a esta experiencia. Al momento en que contestan estos cuestionarios, estos mismos patrocinadores, esos fundadores, escuchan esa información, la analizan con integridad. Y yo creo que esto es una responsabilidad que no la tomamos a la ligera y estamos muy agradecidos en todo este trabajo. Pero bueno. A ver, déjenme cambiar de presentación. Ok, gracias, Brian. ¿Trabajo en equipo? No. Entonces era yo. Ok, ya. Ok, bueno, vamos a empezar porque tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. Entonces, en un minuto voy a continuar con mi colega Simon and Lindsay, que ellas son nuestras presentadoras del día de hoy. Y vamos a tener un tiempo también pues, de contestar algún tipo de preguntas que lleguen a tener. Después vamos a tener un descanso en el que después vamos a también a analizar lo que viene siendo algún tipo de diálogos de información. Vamos a hablar con diferentes temas. También vamos a estar compartiendo con ustedes nuestro paquete de información del 2025 y después vamos a terminar, por favor, quédense al final para una recepción que vamos a tener al último. Así que vamos a comenzar con nuestra primera oradora. Y gracias a todos. Estamos muy agradecidos de estar aquí con ustedes. Le estaba diciendo, de hecho, a mi equipo de el número de gente que viene a escuchar de información por 4 horas, pero bueno. Soy la directora de Colorado Health Institute. He estado ya aquí por 3 años y medio, entonces quiere decir que he estado ya por 2 ciclos de Chas, pero antes de eso yo era totalmente una fan de Chas. Trabajé con lo que viene siendo servicio público y pues entendía al día todo lo que significa en mi comunidad todo esto y poderlo entender a nivel estatal. Y es un honor y un privilegio el estar ahorita aquí y poder tener ese tipo de conversaciones con ustedes. Y ahora nos vamos con mi colega Lindsay para que se presente ella misma. Hola, lo había pegado, pensé que lo había aprendido. Hola a todos, estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Veo muchas caras familiares. Soy Lindsay Winchen. He estado con CHI por unos 6 años ya, lo cual es algo muy emocionante. Durante este tiempo he tenido el privilegio de convertirme en la gerente de datos y análisis. Y esta es mi cuarta vez que trabajo con CHI. Entonces, quiero hablar con ustedes un poquito acerca de pues lo que significa el CH, lo que viene siendo el CHAS. Pues para empezar, como ustedes ya saben, CHAS es una fuente muy importante de información
que habla de diferentes tipos de acceso a la información, como por ejemplo al cuidado médico, factores sociales, de vivienda, de alimentos. Entonces, hemos usado ya todo, hemos ya hablado de esas tendencias de datos del 2009. Entonces, esta es de hecho nuestra novena iteración con Chas. Durante este periodo hemos de ser pues responsable con respecto a lo que la comunidad necesita. Entonces respondemos a las necesidades de la comunidad y a temas emergentes con datos gratuitos y de acceso público en una variedad de formatos. También en eso hemos tratado de hacerlo pues disponible para varios grupos comunitarios porque yo sé que lo necesitan. Entonces, esa información es disponible de una manera gratuita, también de una manera en línea y en diferentes formatos. Vamos a hablar un poquito más de esos productos. Es para acá, de este lado, de este lado. Ok, ya. Bueno, entonces, un poquito más de lo que viene siendo el CHAS 2025. Entonces, se llevó a cabo este año por ahí del febrero o julio del 2025. Entonces, tuvimos a más de 10,000 personas que contestaron, ya sea en línea o por teléfono. Lo hicimos disponible tanto en inglés como en español. Los datos que están ponderados para ser representativo de toda la población de Colorado o de comunidades específicas dentro del estado. Nada más para que sepan un poquito más de la terminología de CHAS. Cuando hablamos acerca de regiones de estadísticas de salud, lo que viene siendo el HSR, estamos hablando de un condado o de un grupo de condados, como por ejemplo el condado de Denver o el condado de Latimer. Pero por ejemplo, si estamos hablando de zonas rurales, estamos hablando de una combinación de varios condados. Hablando de la diversidad de género, estamos hablando de personas en Colorado que se identifican como transgéneros, o sea, hablamos de hombres y mujeres, así como lo trata también la pues, otra diversidad, ¿verdad? O que utilizan un término distinto a hombre o mujer. Luego, hablando acerca de la terminología utilizada para describir grupos raciales y étnicos, hablamos acerca de lo que coincide con el lenguaje usado durante la administración de la encuesta. Pero de lo que estamos hablando acerca es de lo que ellos seleccionaron en lo que viene siendo la encuesta. Y nada más para que sepan, hacemos los análisis de lo que viene siendo los datos reportados por raza, etnicidad. Se refieren a grupos que no son mutuamente exclusivos, o sea, que son superpuestos. Entonces, ahorita que estamos hablando acerca de pues, lo que viene siendo un contexto histórico, hemos estado recapitulando información desde el 2011. Entonces vemos varias cosas que influencian lo que viene siendo la recapitulación de datos. Por ejemplo, cuando entró lo que viene siendo la disposición de cobertura de la ley de atención médica asequible, que es la SA, lo hemos hecho desde antes y después de. Entonces también tenemos información de antes y después de lo que viene siendo la COVID-19. Así como cuando empezó todo esto de lo de los servicios médicos públicos de emergencia. Y eso nos lleva después de todo esto, a lo que está pasando ahorita, que viene siendo eh, por ahí de febrero y de julio del 2025. Lo que nos dimos cuenta es que muchas cosas han pasado desde el último año. Entonces yo creo que es importante hablar acerca de
lo que viene siendo el contexto. Entonces, algo pasó lo que viene siendo el HR1 en este julio. Entonces, en realidad lo que significa es una implicación en diferentes presupuestos a nivel estatal y federal, ¿verdad? Esos cambios que vieron. ¿Y eso qué significa para las personas de Colorado? Entonces, se aprobó la ley HR1, ¿verdad? Y después, como lo mencioné, también vemos algún tipo de implicaciones federales en lo que vemos, obviamente, en agosto terminó lo que viene siendo el servicio de emergencia de salud pública y luego este octubre, pues hubo recortes en el programa de SNAP. Entonces estamos viendo de qué es lo que podemos hacer con esto y con estas nuevas políticas que están pasando diferentes, no lo que está pasando en este año, pero sino lo que viene, que sabemos que viene. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de ciertas historias en específico de Chat 2025. Y hemos consolidado ciertas cosas, en específicamente cuatro. Entonces vamos a hablar de estas cosas importantes. La primera es acerca del seguro de salud. Y aunque sabemos que ayuda a que la atención sea accesible, eso no necesariamente significa que es asequible. Luego, la siguiente es acerca de que muchos habitantes de Colorado tienen que elegir entre pagar por la atención médica o pagar por su casa o pagar por comida. Y luego también vemos lo que viene siendo la salud mental, que pues sí mejoró por primera vez en muchos años. Y luego lo último que vamos a hablar es acerca de los nuevos datos que se han revelado por más del el 20% de los habitantes de Colorado que se sienten solos. Ok, bueno, antes de empezar a la primera historia, quiero decir que hay asientos disponibles en la parte de enfrente. Y yo sé que esto es algo como que no quieren, pero por favor siéntense libres de unirse en la parte de enfrente. Bueno, vamos a empezar con la primera historia, porque cuando nos sentamos y empezamos a analizar toda esta información, nos damos cuenta de, pues, qué es lo que significa todo este tipo de cobertura. También queremos tratar de entender cuál es en realidad el valor del seguro médico. ¿Qué significa todo este acceso de las personas de Colorado con respecto a poder tener seguro médico? ¿Y cuál es la experiencia que están recibiendo estas personas que tienen esto? Entonces, en el chat del 2025 estamos pensando con respecto a qué es accesible y qué de algún tipo beneficia o no. Antes de empezar con esto, quiero saber que, ok, tener seguro no siempre significa que la atención sea asequible otra vez. Entonces, empezando con respecto a la información del 2023 y la información de antes de la pandemia. Entonces, una manera de verlo es viendo acerca de la tasa de personas que no tienen seguro. Entonces, hablando de la tasa de falta de seguro médico, hablando de la tasa de falta de seguro médico, de todo, quiénes son la población que viene siendo todos los colorados y los años 2009 al 2025. Como Lindsay lo dijo, algunos factores con respecto a todas esas personas que han sido impactadas. Entonces, por ejemplo, del 2013 al 2015 bajó bastante del 14,3% al 6,7%. Luego del 2015 al 2021 vimos un gran nivel de gente que no tenía seguro. Estás hablando del 6,5, 6,7 de las personas de Colorado que no tenían seguro médico. Y luego en el 2023 vimos una declinación en esto al 4,6. Y luego es cuando empezamos a ver lo que viene siendo este llamado de emergencia, en donde eh, se vio afectado también lo que viene siendo el Medicaid. Luego en el 2025 vimos ese porcentaje donde se fue el 5,9%. Entonces vamos a hablar de esto, porque yo sé que eso qué significa, que subió, que bajó. Pero bueno, la verdad es de que estadísticamente hablando, nada más ha cambiado estratégicamente hablando en los últimos años. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de lo que viene siendo intervalos.
Entonces, aquí en la línea, en esta barrita naranja, vemos esto. Entonces, estamos estadísticamente hablando, la tasa de personas en seguro médico no ha variado mucho en los últimos años. Entonces, estamos en el 2025, vemos un 5.9%. Una manera de verlo, ese 4.9 y 6.8, es en el que hicimos varios exámenes estadísticos en el que lo vamos a ilustrar de esta manera. Cuando lo comparamos con lo que viene siendo en el intervalo del 2023, 2021 y 2019, si te fijas, como que todos se interlacan entre ellos. Entonces, en el 2025, la gente sin seguro no cambió desde el 2023, pero tampoco fue muy diferente a lo que vimos en el 2021 y 2019. Entonces, esperamos que en realidad eh, esas estadísticas, según lo que vimos en el 2023 antes de la pandemia, yo sé que esto fue como que mucha información, pero vamos a ver qué es lo que en realidad sabemos acerca de que en el más o menos 340,000 personas de Colorado no tenían seguro en el 2025. Entonces, vamos a verlo de esta manera geográfica. Estamos hablando de qué es lo que está pasando con estas diferentes regiones. Las zonas que ustedes ven como que un color más oscuro, estamos hablando de Gunnison, de Dolores, del sureste, todo lo que está después de la I-70. Luego en un color naranja un poquito más clarito, estamos hablando de lo que viene siendo el condado de Mesa, el condado de Jefferson, y luego estás hablando de un 2%. Y luego aquí en Douglas y en Beaufort simplemente, que es la región como que en gris, es lo que estamos esperando de estas regiones, es muy poca. No podemos producir un número definitivo porque no contestaron lo que viene siendo las encuestas. Entonces, las zonas de Boulder, Fair y el condado de Douglas no tienen tasas de falta de seguro médico que puedan reportarse debido al tamaño reducido de la muestra para este grupo. Para obtener más detalles sobre los problemas relacionados con el tamaño de la muestra, va a tener que consultar el artículo de métodos y terminología en línea. Ahora, lo que vemos es un 9.6% en algo que vemos como que es algo significativo en las personas sin seguro. Por ejemplo, en el 2023 teníamos un 3.9 en el condado de Arapon de los residentes sin seguro a un 9.6 que vemos en el 2025. Entonces, hay varios factores que vemos en esto. Uno de ellos podría ser que en el condado de Arapahoe vemos una porción más alta de residentes que pues están ahorita pasando por ciertas barreras con respecto a cómo poderse enrolar que vienen siendo seguros médicos. Una de las cosas que vemos en ciertos grupos con respecto a eso, estamos hablando acerca de pues ciertas cosas que nos creemos que es lo que está determinando esto. Es que, por ejemplo, ¿por qué es que está pasando esto, verdad? Entonces, la tasa de personas en seguro médico entre determinados habitantes de Colorado. Entonces, todos los habitantes de Colorado según características seleccionadas en el año 2025. La primera que venía a ser sería el desempleo y que estén buscando trabajo entre las edades de 16 para arriba. Estamos hablando de un 16.4%. Cuando vemos otros grupos, vemos que, por ejemplo, hay cerca de personas en Colorado que hablan de otro idioma aparte del inglés. Vemos esto que a lo mejor un 14.6% en el que no tienen seguro con respecto al 5.9 comparación de todo el estado. Y luego también vemos lo que ven son los colorados que son hispanos o latinos. También estás hablando de un 11.2% que a lo mejor no van a tener seguro médico, otra vez en comparación de 5.9 en todo el estado. Entonces, algo que estamos viendo es de que es un poquito más difícil para que esta gente se pueda enrolar o que siga dentro del servicio médico. Entonces, son 12.8 de los habitantes de Colorado sin seguro médico cuyos ingresos sean iguales o inferiores al 138% del nivel federal de pobreza. Entonces, ¿qué es lo que significa esto para los programas, por ejemplo, Medicaid? Cuando nos vemos, por ejemplo, los ingresos,
es cuando vemos esto del 12,8% en el que a lo mejor sus ingresos sean iguales o inferiores al nivel federal de pobreza, lo cual tú pensarías que los califica para el Medicaid, pero sabemos que hay otros factores que haga que esta gente no quiera, por ejemplo, pues estatus documental, por ejemplo, inmigratorio. Pasamos tiempo viendo la población sin seguro aquí en el estado. Vamos a analizar otras formas de seguros, ya que ahí es donde hemos visto algunos de los cambios principales. Pensamos que es principalmente está debido al fin ahí de la emergencia de salud pública que sucedió. Esa gráfica muestra la distribución de personas aseguradas por tipos de seguros de 2019 al 2025. Y ustedes en la habitación el día de hoy, si todos pueden notar que la barra 2019 y 2025, de hecho, se ven casi similares. Entonces repasemos esto uno por uno, comenzando con Medicaid, porque aquí es donde observamos el cambio principal. En 2023 descubrimos que casi uno en tres personas aseguradas estaban inscritas en Medicaid. En 2025 esto cayó hasta el 21%. Entonces muchas personas probablemente se pregunten qué sucedió, qué causó que el 9% de personas aseguradas que estaban inscritas en Medicaid en 2023 y que ya no estén más en el 2025. Aunque no podemos exactamente seguir ese camino exacto de personas individuales decorado a través del chat, sí podemos ver algunas de estas otras poblaciones o calculaciones para poder medir dónde han caído las cosas en el último año. Una de las primeras pistas es con el seguro patrocinado por los empleadores. Por primera vez desde 2019, más de la mitad de personas aseguradas recibieron su seguro a través de un plan patrocinado por empleador. A 53% subió a 4,6% de los 23. A continuación, también vemos una incrementación mínima en la inscripción de Medicaid de 10,5% en 2023 a 12,3% en 2025. También vemos una incrementación en el porcentaje de personas aseguradas inscritas en planes a través del mercado individual, subiendo de 5,1% en 2023 a 6,6% en 2025. Y por supuesto, ya hemos hablado sobre la población sin seguro y cómo es que, por lo menos numéricamente, eso no ha cambiado mucho en los últimos años. Ok. Y ahora que hemos visto un poco el entorno, el paisaje, el tipo de cobertura que hay o la falta de cobertura que tienen la gente con Colorado, tratemos de examinar qué significa el tener estos tipos de coberturas en 2025. El CHAS descubre que el tener seguro mejora el acceso al cuidado médico. Entonces repasemos esto. Primero, vamos a ver el cuidado principal. Esta gráfica muestra el porcentaje de personas en Colorado quienes no visitaron un doctor en general en el último año. Y voy a estar utilizando muchos aspectos negativos que no visitaron. Am, por ejemplo, esta gráfica muestra que 7,5% de personas en Colorado están inscritas en Medicaid, no tuvieron una visita principal a su doctor principal. Vimos un poco de esas funciones a 16,3% con el seguro dado su trabajo, 18,5% con planes individuales, 21,2% de esos que están inscritos en Medicaid. Y todo eso es muy pequeño comparado a casi 60% de personas sin seguro en Colorado, quienes no visitaron a un doctor en general en el último año. ¿Ok? Ahora tratemos de analizar el cuidado dental. El chat separadamente pregunta sobre la cobertura del seguro dental y descubrimos que aproximadamente 81% de personas en Colorado tienen seguro dental o 19% que no lo tienen. 49% que tienen. Cuando vemos aquí, vemos tendencias similares con personas en Colorado quienes no tienen seguro dental, siendo dos veces más probables al no tener una visita dental, aproximadamente 49,3%, comparado a 21,8% de los que sí tienen seguro dental. Entonces ahora vamos a la salud mental. Y eso demuestra el porcentaje de personas en Colorado quienes no necesitaron cuidado de salud mental en el último año. Por debajo del 10% o 4,2% en personas en Colorado con Medicaid que no recibieron visita dental. Aproximadamente 12% de esas con seguro de empleador no recibieron ese cuidado dental que necesitaban. Y de hecho, no vimos una diferencia estadística entre personas en Colorado con Medicaid o esas sin seguro.
en términos de obtener esos servicios de salud mental que necesitan. Y ahora analicemos los recortes. Pensamos que eso muchas veces reduce el acceso para muchas personas en Colorado, mientras que la seguro reduce el costo de seguros. Aún vemos que muchas personas en Colorado están no siendo el cuidado debido a los costes. Entonces vamos a ver ahora el porcentaje de colorados, gente de Colorado que no pudieron cubrir el cuidado especializado en general o las recetas médicas que necesitaban. De pronto estamos viendo que personas de Colorado con Medicare van a variar un poco mejor aquí, con aproximadamente 13,2% de ellos indicando que no pudieron poner ese costo necesario, como 19,9% de los que tienen seguro de un empleador, 21,2% de esas están inscritas en Medicaid y 21,3% de personas en Colorado con planes individuales. De vuelta, todo esto está muy diferente. Aproximadamente la mitad de las personas en Colorado sin seguro, quienes no vieron o quienes no pudieron cubrir los costos del cuidado necesario en el año previo, aunque sí vemos una diferencia aquí en cobertura o sin cobertura. Creo que vale la pena notar de que para muchas personas en Colorado, aproximadamente 20%, casi un cuarto de ellos, no pudieron cubrir el cuidado necesario sin importar su cobertura de seguro que tuviesen. Cambiando hacia la salud bucal otra vez. De vuelta estamos viendo algunas tendencias similares, donde personas en Corea quienes no tienen seguro dental, tienen su probabilidad de haber indicado que ellos no pudiesen cubrir su costo dental que necesitaban, aproximadamente 30,8%. Pero vemos que aún 15% de personas con seguro dental tampoco pueden cubrir esos costos de salud dental. Y finalmente podemos ver la salud mental otra vez. Y nuestros datos muestran que 12,2% de personas con seguro en Colorado no recibieron el cuidado dental que necesitaban. Como preguntamos la razón por eso, para que no pudiesen obtener ese cuidado necesario, 63% de ellos indicaron que estaban preocupados sobre el costo del tratamiento. Hemos analizado muchos datos ahí sobre el acceso y la seguridad, segmentado ahí por el tipo de seguros. Pero el chat también pregunta si el sistema de cuidado médico está trabajando para personas de curado y para sus familias. Aquí vemos que personas de curado inscritas en opciones de seguro públicos como Medicaid o Medicare tienen mejor experiencia con el sistema de cuidado médico, con casi dos tercios de personas en curado inscritas, más de dos tercios de personas en curado inscritas en Medicare o Medicaid, indicando que ellos tenían una experiencia favorable, una opinión positiva. Vemos una decadencia ahí cuando vemos al seguro que da el empleo y aún menos cuando vemos el seguro de los planes individuales. Y tal vez sin sorpresa, encontramos que las personas quienes no tienen seguro tienen la vista menos favorable del sistema de cuidado médico. Creo que eso hablan solamente sobre cosas que hemos observado con el costo y el acceso, pero también con el sistema de entregas, servicios encurados y los proveedores médicos también. Yo ahora se lo paso de vuelta al micrófono a Lindsay. Ok, voy a hacer aquí. Y esta próxima sección, de hecho, tengo curiosidad mirando alrededor en la habitación. ¿Quién aquí está pensando frecuentemente sobre programas de viviendas o trabajando en el espacio de viviendas actualmente? Muchas personas. ¿Qué otras personas están pensando en cómo es que los elementos se integran con el distinto trabajo que estamos haciendo? Estoy seguro que muchos de ustedes probablemente están trabajando en el espacio seguro médico también. Y saben, Samuel acaba de hablar sobre cómo es que la seguridad médico impacta a muchas personas en el estado. Definitivamente queremos reconocer de que muchas veces las familias no siempre tienen que tomar decisiones sobre el pagar o no pagar sus costos de seguro médico. De hecho, esto es una relación que también va a estar impactando su capacidad para poder cubrir otras necesidades básicas como viviendas, como alimentos. Y el CHAS hace un gran trabajo encapsulando algunas de estas problemas de seguridad que muchas familias están siendo impactadas. Entonces, repasemos estos. Para comenzar de vuelta. Estamos realizando costos de cuidado médico en el chat y descubrimos que el 25% de personas cuidados no reciben seguro cuidados médicos de costo, como el no poder cubrir el costo de sus recetas médicas, cuidado principal, cuidado dental. El chat también
preguntas sobre costo de viviendas y descubrimos que 11,3% de personas en Colorado tuvieron un problema pagando su alquiler o su hipoteca en el último año. También analizamos la inseguridad alimentaria en esto, donde descubrimos que 10,5% no consumían suficiente alimentos porque no podían cubrir esos costos. Entonces ahora repasemos cada una de esas tres problemas de accesibilidad para poder recibir más contexto sobre cómo se ve esto a través del tiempo y quién está siendo más impactado por eso. Para comenzar, analicemos esos problemas de accesibilidad de cuidado médico. Esa figura analiza esos costos de seguro médico que personas batallan para cubrir, relacionado ahí con el cuidado dental, medicinas, el costo de vista al doctor. El track ha estado rastreando eso desde el comienzo de la encuesta en el 2009. Interesantemente y desafortunadamente, no hemos visto un gran cambio ahí en esta métrica desde el comienzo de cómo es que hemos estado encapsulando esto desde el 2009. Sabemos de que han habido distintas pólizas tratando de hacer movimientos en esto desde el comienzo del chat. Creo que mientras todos estamos considerando y pensando, muchas cosas están cambiando también y cosas que probablemente harían más difícil para personas para cubrir el costo médico y otras necesidades básicas mientras avanzamos en esto. Va a ser muy importante calcular quién está siendo más impactado por esto y en otros costos de calidad mientras avanzamos en esto. Ok, ahora analicemos los alimentos. Esta figura analiza nuestra métrica de seguridad alimentaria. Eso está reportando quienes no pudieron cubrir sus costos de alimentos. Hemos calculado eso en el chart desde 2019. Ese es el cuarto año encapsulando esta métrica. Para analizar esto antes y luego de la pandemia de COVID, descubrimos que el reporte y la tarifa más baja de alimentos fue en 2021 a 8,2%. Desafortunadamente hemos visto una incrementación estadística desde entonces. Nuestra métrica actual, medida eso, está actualmente en 10,5%. Y de vuelta, como está relacionado con el contexto, sabemos que los recortes a Snap que ya han sucedido, al igual que próximos recortes en los siguientes años, esto definitivamente va a ser importante para comprender mientras avancemos hacia adelante con esto. Ahora analicemos la inseguridad alimentaria a través del Estado, ya que sabemos que no todos están siendo impactados por esto en la misma manera. Este mapa son esas 21 regiones estadísticas en Colorado y eso está analizando esa métrica de seguridad alimentaria. El verde más oscuro, siendo esos que están más impactados por la inseguridad alimentaria, y el verde liviano, los que estuvieron menos impactados. Descubrimos entonces que la región sureste del estado, que incluye condados como Baca, Las Ánimas, al igual que Otero y varios otros, esta región está más siendo impactada por inseguridad alimentaria que las demás. Aproximadamente 18,3% de residentes en esta área que reportan el impacto por la inseguridad alimentaria. Y saben, eso también es interesante porque cuando vemos esas métricas en el estado, obviamente las personas están teniendo distintas experiencias con esta métrica de la inseguridad alimentaria. Y estamos en curiosidad de ver cómo es que esto se iguala con alguna de las otras problemas de asequibilidad que hay. Ahora analicemos el tema de viviendas. Este mapa analiza, esos están reportando que fueron impactados por costos de viviendas. Entonces ellos no pudieron cubrir su alquiler o su hipoteca en el último año. Y de vuelta, esos son esas 21 estadísticas. Y esas que están allí en el amarillo y esas que están más impactadas por costos de viviendas y esos problemas. Y el amarillo liviano, menos probables de ser impactados por sus costos de viviendas. En esas tenemos otras áreas en el mapa. Para costos de viviendas, vemos ahí condados como Weld, Adams y Pueblo, más probables a estar impactados por costos de viviendas y ese tipo de problemas. Cuando vemos el mapa previo, vemos distintas regiones para tener distintos promedios para ser impactados por estos dos problemas de asequibilidad. Pero también reconocemos que no solamente la geografía, sabemos de que estatus socioeconómico, al igual que otros tipos de demografías y características, van a influenciar e impactar cómo es que las personas estén siendo impactadas por distintos problemas de asequibilidad. Esta figura analiza ambos los costos de viviendas y analizamos esto por la propiedad, los dueños de hogares. Los que son inquilinos en Colorado tienen mayor probabilidad que los propietarios de hogares a reportar que ellos han tenido problemas pagando por su alquiler comparado a esos quienes son los dueños que están pagando su hipoteca en el último año. Esta no es una tendencia nueva, es algo que hemos observado desde hemos encapsulado esos datos en el chat. Y ahora que hemos repasado cada una de esas tres problemas de asequibilidad que hay, estamos muy interesados en ver, reconocemos que si las personas, ya que están pagando de esa misma cubeta de dinero para cubrir esos dos costos,
Las personas no van a estar siendo impactadas solamente por un problema de asequibilidad. Entonces estamos muy interesados en ver quién o cuántas personas están siendo impactadas por más de un problema de asequibilidad. Y descubrimos que más de 373,000 personas en Colorado son impactadas por problemas en costos de viviendas, al igual que costos de cuidado médico. Otros 298 personas en Colorado, 90,000 personas en Colorado están impactadas por problemas de alimentos y de costos de viviendas. Y más de 400,000 personas son impactadas por ambas problemas de asequibilidad de alimentos y costos de cuidado médico. Y descubrimos que aproximadamente 230 personas reportan que están impactadas por las tres de esos problemas de asequibilidad. Y eso realmente ilustra cómo es que esas cosas están fluyendo ahí entre ellas. Si hay que priorizar una de esas ideas básicas, su familia probablemente esté siendo impactada por otro problema de asequibilidad. Por eso hemos decidido analizar toda esta población para comprender bien quién en Colorado por lo menos está siendo impactado por lo menos uno de esos tres problemas de asequibilidad. Y de hecho descubrimos que una en tres personas en Colorado reportan que ellos están siendo impactados por lo menos un problema de asequibilidad. Si analizamos alrededor en esto, es cada tres personas posiblemente está teniendo que tomar decisiones sobre una de esas tres problemas de asequibilidad. Ahora vamos a analizar quién tiene mayor probabilidad de ser impactado con por lo menos un problema de asequibilidad en Colorado. Para comenzar, ya que sabemos que hay una relación que existe y el tercer dueño del hogar, eso impacta el hogar. Vemos la cantidad de personas quienes pagan hipotecas. Los inquilinos tienen mayor probabilidad de ser impactados por problemas de asequibilidad que los propietarios. 42,3% de los inquilinos comparado a 26,7% de los propietarios de hogares. También analizamos el maquillaje de los hogares y descubrimos que esos quienes viven solos también tienen mayor probabilidad a ser impactados por problemas de asequibilidad comparado a esas quienes viven con por lo menos una otra persona. 41,3% de personas que viven solas comparado a 31,6% de esas quienes tienen por lo menos otra persona contribuyendo hacia los ingresos de sus hogares. También analizamos esa métrica de asequibilidad por raza y etnia. Y de vuelta, esas son distintos grupos sociales y étnicos que las personas pueden seleccionar en el chat. Lo que descubrimos es de que esas que se identifican como personas hispanas o latinas, negros o afroamericanos o nativos de Alaska o nativos locales son mayor probabilidad que otras categorías sociales a estar impactados por uno de esos problemas de asequibilidad. De vuelta, esos no son grupos exclusivos mutuamente. También analizamos los problemas de seguridad por género y descubrimos que esas quienes son diversos en género tienen mayor probabilidad que otras identidades de géneros para reportar el ser impactados por problemas de seguridad. Más de dos tercios de ellos quienes son diversidad en género reportan por lo menos un problema de asequibilidad, comparado a 30,6% de mujeres y 29,7% de los hombres. Esencialmente ilustrando esto, eso es un problema muy complejo en cómo es que las personas pueden cubrir cada una de esas tres cosas. Eso realmente va a impactar a sus familias en Colorado. Ok. Y ahora puedo yo dar las buenas noticias, la cual es la salud mental de personas que mejoró por primera vez en ah, 12 años. El 2025 aumentó esa tendencia de la salud mental pobre. Aquí podemos ver el porcentaje de personas en Colorado quienes reportaron 8 o más días de salud mental pobre en el último mes, lo cual estamos utilizando aquí como esta métrica para la pobre salud mental. Entonces observamos ahí una imputación leve en la pobre salud mental del 2013 al 2023 y esencialmente parece que subió a través de la pandemia, pero en el 2025 vimos por primera vez en una década, y creo que todos estamos de acuerdo, lo cual es una señal prometedora, en el que, cual el porcentaje de personas con grado que reportan un bajo porcentaje de salud mental a 20%. Aunque no hemos subido aún a los niveles prepandémicos, estoy seguro que ese es un punto de datos que muchas personas están muy ansiosas de ver, aunque sí tengo curiosidad de ver quién vino aquí hoy esperando ver esa tendencia en la gráfica. Bien. ¿Quién está sorprendido por esto? Bien.
Tendremos bastante para hablar entonces durante nuestras conversaciones, luego de esa presentación. Para ya informar esas conversaciones, analicemos algunos otros puntos de datos para ayudar a comprender qué está impulsando y generando esto. Lo que estamos viendo es que la salud mental verdaderamente mejora para adultos de edades de 30 a 64. Y aquí estamos analizando el promedio por salud mental por distintos grupos de edades que están encuestados a través del chat. Y las barras anaranjadas representan el promedio en 2023 y las barras grises el promedio en 2025. Lo que estamos observando es una caída significativa en salud mental pobre para edades 30 a 49, de 36,4% de ese grupo de edad, tenidos a salud mental pobre 2023 al 26,8% en los 25. Y también para grupos de edades de 50 a 74, una caída de 26,9% hacia 16,1%. También creo que vale la pena notar de que para estos distintos grupos de edades, de hecho, no vimos ningún tipo de cambio significativo estadístico en una u otra dirección, lo cual es diferente de distintos años. Previos años, donde hemos visto una subida en todas partes de la gráfica. No ha habido cambio, lo cual creo que vale la pena nombrar aquí en este caso. También vimos mejoras en acceso a cuidado mental y de hecho esa es la misma métrica que analizamos previamente. Personas con quienes no recibieron el cuidado mental que necesitaban en años previos. Esta vez solamente estamos viendo a todas las personas con cuidado y estamos viendo a través del tiempo en esto. También vimos que el problema de acceso había incrementado de 2013 hasta el 2023 y en el 2025 vimos una reducción en problemas de acceso definidos ahí como el no recibir ese cuidado salud mental que necesitaban, de 20,9% de personas con cuidado quienes tuvieron ese problema. Podemos ver esto por esos mismos grupos de edades y de vuelta, barras anaranjadas, datos 283 y las grises 225. Y aquí vemos algunas distintas tendencias en esto. Primero vemos esto de edades grupo en esto. Eso bajaron más la mitad subimos de 16,1% de niños de edades a 8% sin poder recibir ese cuidado salud mental que necesitaban en el último año. Y de vuelta, también analizamos algunas mejoras que significadas aquí por nuestra disminución de edades de 16 a 64, subiendo de eso a 6,7% de ese grupo de edad sin poder acceder a cuidado de salud mental necesaria. Similar a la última gráfica, para esos otros grupos de edades no vimos ningún tipo de cambio en ninguna de esas dos direcciones. Y una tendencia que creo que destaca esas otras tendencias es el hecho de que ahora es muy común para personas en Colorado para hablar con un profesional médico sobre su salud mental. En 2025, una en tres personas en Colorado habían hablado con su proveedor de cuidado en general, doctor principal, sobre su salud mental. Y eso no es una nueva tendencia. Esencialmente desde el 2017 hemos visto una incrementación de casi 50% en la cantidad de personas en Colorado quienes han hablado con sus proveedores sobre su salud mental, lo cual creo que verdaderamente habla sobre algunas mejores de acceso, al igual que tal vez la disminución en el estigma, que permite que personas en Colorado que se sientan más cómodas comunicándose y participando en esas conversaciones. Estoy entonces feliz de poder hablar con ustedes sobre esto más durante los diálogos más adelante el día de hoy. ¿Ok? Entonces, esta próxima sección está centrada alrededor de una nueva sección de datos que agregamos a la lista del chat. No estamos listos para comprender más sobre la experiencia de las personas con sus conexiones sociales y su solidaridad en Colorado. Eso se hizo posible con una participación en socios quienes vinieron con nosotros queriendo tratar de averiguar cómo poder pedir esto y trabajamos con ellos para averiguar la serie de preguntas que agregamos en el chat, solamente para mencionar y agradecerles a nuestros socios de LPG quienes nos ayudaron a definir esto en el chat. Y entonces, basada en esos nuevos datos, descubrimos que más de 20% de personas con edad están en un estado. Es en sí parte de tres preguntas con respecto a cuáles son los tres elementos de la soledad. La primera vendría siendo la conexión relacional, en donde preguntas con qué frecuencia sientes que te falta compañía. El segundo elemento vendría siendo con respecto a la conexión social, con qué frecuencia te sientes excluido o excluida.
Y la última es acerca de aislamiento autopercibido, en donde te preguntas con qué frecuencia te sientes aislado o aislada de los demás. Y pudimos usar estas tres diferentes preguntas para poder crear un porcentaje, lo cual nos pone a ver quiénes están solos en Colorado o quiénes se sienten solos en Colorado. Entonces, nada más para que te das cuenta, nos dimos cuenta que 21% de los habitantes de Colorado se sienten solos y esto es aproximadamente 1.2 millones de personas, lo que quiere decir uno de cada cinco. Entonces, si te pones a ver esto, pues sí es algo importante. Queríamos entender un poquito más con respecto a quién se sentía más solo que los otros. Entonces pusimos a ver diferentes eh, cosas demográficas y queremos compartir algo. Lo primero es acerca de géneros. Entonces, el porcentaje de cientos grupos que reportan soledad en población de todos los coloradenses, según características demográficas seleccionadas en este año. El género distintivo de masculino o femenino fue un 61.9%. Luego también hablamos acerca de la discapacidad y nos dimos cuenta que las personas que vivían con más discapacidad demostraban un poquito más de soledad, que vendría siendo un 47.4%. Y también nos fijamos en la edad en la que los jóvenes entre 19 y 29 se iban a sentir más solos con un 38%. Y también nos dimos cuenta con respecto a lo que viene siendo la raza, si nos dimos cuenta que los nativos americanos o nativos de Alaska fueron los que reportaron más soledad con un 32.5%. También dimos cuenta y empezamos a analizar acerca de que las personas, de cómo viven, ¿verdad? Nos dimos cuenta que las personas que viven solas se sienten un poquito más solas con un 39.5% comparado con las personas que viven con una o dos personas. Entonces es un 16.7%. También nos fijamos con respecto a en todo el estado. Eso es un mapa de las estadísticas en la que vemos que las zonas oscuras son las que tienen más soledad comparada con las que tienen un color más clarito. Con respecto a las zonas con un nivel más alto de soledad, con un 29.7%, estamos hablando de la zona de Denver. Y luego las zonas rurales donde de hecho vemos un índice de soledad menor. En específico, la zona central de las altiplanicies, que venía siendo un 16.6%. Entonces, ¿por qué esto importa? Y yo sé que muchas personas, así como muchas organizaciones, están tratando de ver esto porque se dan cuenta que la soledad en realidad está relacionada con nuestra salud en general. Entonces, cuando nos vemos a las métricas de esto, con las personas que están, que se sienten solas contra las que no, a lo mejor te vas a dar cuenta que las personas que se reportan soledad em, muestran lo que viene siendo una salud mental pues más perjudicada con un 48.5%, con las que no, con un 11.4%. Y luego también estamos hablando de la salud general, en donde las personas que se sienten solas reportan problemas generales de salud con un 26%, que es casi lo doble de las personas que no sienten solas con un 10.8%. Entonces, ¿ustedes qué piensan con respecto a esta presentación? ¿Ustedes qué piensan de cómo eso está de alguna manera relacionado con la salud mental? ¿O cómo es que puedes utilizar esta información de las personas que se sienten solas o no? ¿Y cómo lo pueden usar ustedes en sus comunidades? Es algo que me estaba preguntando. Bueno, pues espero que todos hayan encontrado esto, pues que les vaya a ayudar. Y pues quiero hablar un poquito más de eso con ustedes. Y yo sé que son ustedes como otros a lo mejor se sientan como que un poquito de ansiedad de cómo toda esta información de alguna manera, hablando de políticas, qué es lo que puede cambiar. Entonces, aunque yo sé que a lo mejor ninguno de ustedes necesita recordatorio de todos los cambios políticos que vienen, como Lindsay ya les explicó, los cortes de SNAP empezaron en octubre de 2025
incluso antes de que empezara el cierre del gobierno. Luego, en el 2026, las personas que reciben tipo de seguro a lo mejor van a ver que van a terminar para ciertos, van a terminar para algunas personas de Colorado. Nos demos cuenta que viene siendo el fin de las subvenciones a los seguros en principios de enero. Y luego en octubre del 2026 vamos a ver más cambios de Medicaid y de SNAP. En enero del siguiente año, 2027, vamos a ver cambios en la elegibilidad de Medicaid, incluso hablando acerca de los requerimientos de empleo. Y va a haber más más cambios, recortes de fondos para Medicaid y SNAP. Y eso nada más son cambios federales. Estamos seguros que va a haber otros más cambios a nivel estatal y local que van a estar alrededor de todos estos cambios. Pero también sabemos que mucha gente aquí en este salón y que no están en línea o gente que son parte de nuestra comunidad de políticas está tratando de prepararse específicamente, pues obviamente para ayudar a las personas de Colorado, ¿verdad? Entonces el CHAS ofrece información sobre los próximos cambios en Medicaid para podernos pues ayudar a prepararnos. Por ejemplo, nos fijamos en varios mapas el día de hoy. Y nada más para recordarles que cualquier tipo de, por ejemplo, lo puedes, a veces para poder encontrar, para poder entender un poquito mejor la información, a veces es mejor verla en un mapa. Por ejemplo, en este mapa vemos acerca, en el que te da un poquito de contexto con respecto acerca de cómo Colorado va a ser impactado por medio de estos cambios de Medicaid. Pero en este mapa vemos el porcentaje de los habitantes de Colorado que están inscritos ahorita en Medicaid. Luego también lo podemos ver de la manera demográfica. Por ejemplo, ya sé que hay algunos requerimientos de trabajo van a ser impactados con respecto a la población y la expansión de acá. Y, por ejemplo, hablamos de que muchos beneficiarios de Medicare trabajan o cuidan de niños. Entonces, personas de 65 años o más con un 15,8%. Y luego, por ejemplo, entre las personas de 19 a 64 años, estamos dando cuenta que un 20%, 5 son desempleados, están buscando trabajo, un 21,8% son padres o madres o tutores de un menor de 18 años y un 33% son personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, tú podrías pensar que independientemente de esto, al momento en que empiezan todos estos requerimientos, van a ser impactados como quiera. Chas, la información de Chas nos muestra también con respecto acerca de lo que me dice el porcentaje de habitantes de Colorado inscritos en un seguro médico individual de mercado. En este mapa vemos con los habitantes de Colorado por región de estadística de salud en este año 2025. Aquí vemos el Western Slope y Boulder, que dependen principalmente del mercado individual. Y otra vez viéndolo de una manera de quiénes son los que están recibiendo seguro de una manera individual. Demográficamente vemos que eh, un poquito menos de 200,000 habitantes de Colorado que participan en el mercado individual tienen ingresos superiores a 400% del umbral federal de pobreza. ¿Esto qué quiere decir? Que el 49,4%, que pues vendría siendo los que tienen ingresos superiores al 400%. Luego, 28,000 personas, es el 7,9, tienen ingresos iguales o inferiores al 138% que puedes a lo mejor ser elegibles para los programas como por ejemplo de Medicaid. Luego, entonces, ¿cómo esto de alguna manera va a, pues, cómo es que vemos que esta información del 2025 CHAS en realidad informa lo que viene siendo tu trabajo, tus conversaciones en los siguientes meses, en los siguientes años? Vamos a ver qué es lo que se avecina, grandes cambios políticos, en el que de hecho por primera vez en la historia de CHAS vamos a tener un cuestionario en el 2026 correspondiente al 2025 de CHAS. Y es algo emocionante en el que pues nos contactamos con varias personas importantes y hablamos acerca de qué cosas han cambiado como resultado de esto. Entonces,
Esto es algo nuevo y estamos ahorita todavía hablando de los detalles, pero estamos muy emocionados de tener esta oportunidad de poder seguir continuando con Chas. Y luego, pues como Sara lo mencionó al principio, ya estamos pensando en lo que viene siendo, pues en algo que esperamos que vamos a seguir en el 2027 y en los siguientes años. Entonces, les invitamos a que todos ustedes pues sigan teniendo las conversaciones acerca de cómo toda esta información es importante y crítica en tu trabajo. Entonces, antes de terminar y de tener algún tipo de preguntas, quiero tener como que un resumen. Entonces, pues primero hablamos acerca de cómo el seguro de salud ayuda a que la atención sea accesible, pero no necesariamente asequible. También vimos cómo muchos habitantes de Colorado tienen que elegir entre pagar la atención médica de vivienda o de comida. También, como sorpresa para muchos, la salud mental mejora por primera vez en años y que los nuevos datos revelan que más del 20% de los habitantes de Colorado se sienten solos por primera vez. Pero estos son simplemente algunas cuatro historias de los que nos enfocamos, pero sabemos que hay muchas más historias. Por ejemplo, aquí en la pantalla vemos algunos de los ejemplos de otras, pues, datos e información, por ejemplo, acerca del cuidado de los niños, salud reproductiva, transporte, COVID, atención culturalmente sensible, telemedicina y más. Y no podemos esperar por tener conversaciones con ustedes con respecto a cómo pueden usar esta información y ser de beneficio a tu trabajo. Entonces, desde hace una hora, nuestra página de internet está actualizada con toda esta información y más. Entonces, si pueden escanear esta código QR en la pantalla. Pueden ver toda la información que compartimos hoy, así como muchas otras cosas. Pueden ver ustedes perfiles regionales, paneles de control, informes de la encuesta, libros de trabajo, archivos de uso, informe de metodología y ustedes pueden seleccionar ahí en los, cómo quieres la información, si por demográficamente o por métricas. Y tenemos también, tenemos también metodología, reportes, tus libros de Excel. Entonces, como ustedes quieren ver la información. Y también hay muchas cosas más que vienen. Entonces, queremos saber, pues, qué tipo de análisis es el que tú crees que es más útil para ti y cómo es que podemos hacer esto posible. Así que con esto vamos a abrir por preguntas por los siguientes 10, 15 minutos. Entonces, tenemos un poquito de tiempo para pues poder responder las mayor número de preguntas que podamos. Vamos a tratar de responderlas. ¿Quién tiene mi primera pregunta? Y creo que tenemos varias. Entonces vamos a pasarle el micrófono. Hola, soy bueno, Maureen McDonald de HCA Health One. Quisiera nada más saber qué es lo que ha cambiado con respecto a la cobertura de Medicaid entre el 23 y 25 y si podías explicar con respecto a lo que está adoptando Colorado. ¿Me dijiste de Medicaid o o del fondo de emergencia? A lo mejor nada más sé que comparado con otros estados, creo que nuestro proceso de sacar a gente de Medicaid y de gente que vuelva a reaplicar ha sido como que, pues quiero saber que a lo mejor es por eso que los números han bajado tanto. Mira, según lo que hemos visto es que el 2023 nuestro eh, lo que viene siendo nuestro reglamento bajó y ahorita pues con todo lo que pues que empezó con todo esto de lo de los fondos de emergencia, pues que permitió eso, pero ahorita lo vemos de que al menos aquí en Medicaid es que ahorita no podemos en realidad darnos saber qué es lo que pasó el 2023 y 2024, que fue cuando yo creo que muchos activamente se salieron de Medicaid, pero parece que del 24 al 25 lo que vimos es que un año como que normal, lo cual
lo cual parece que la gente entró y salió de seguros médicos. Entonces, para el 24-25 lo que vimos fue como que como que un seguimiento de personas que entraron de una manera normal. Pero dicho esto, también sabemos, y como ustedes saben, es que se han experimentado ciertas situaciones en donde parece que hubo como que turbulencia entre la gente que antes estaba en Medicare y que ahora ya no. Pero al menos según nuestra información, para cuando llegamos al 2025 y que Chas estaba, pues, con esa información yo creo que ya se había, no sé si eso es lo que estabas preguntando. Mira, sí bajó del 2023, pero pues esto también es lo que vimos antes de la pandemia. Que tenemos una pregunta muy en la parte de atrás. Igual y podemos darle un micrófono para que las personas en línea te puedan escuchar. Voy a hacerlo rápido. Quisiera saber si podías hablar acerca de tu metodología. ¿Vas a usar en Qualet a segundo nivel? Mira, se van a repreguntar preguntas que ya habíamos hecho en el 2025. Va a ser cuantitativa de sin naturaleza. Sí, es la misma manera como nos vamos a tratar de hablar de eso en el 2025. Tuviste algo pues maravilloso y al mismo tiempo deprimente con respecto acerca de que un tercio de colorados tienen problemas para pagar pues comida, viviendas, servicios médicos. Entonces, hay alguna zona o región en específico que ha sido afectado por ese estrés? Mira, no tenemos el MEPE de todos los MEPES, todos los mapas, no hicimos ese mapa, pero sí lo podemos hacer si quieres y lo podemos hablar. Mándame un correo electrónico y yo te mando ese mapa. Este sí es Lince, le encanta hacer mapas, pero no te preocupes, te hacemos un mapa de lo que quieras. Hola, soy Andrea Creary. Vengo de la firma consultadora de Logan Simpson. Quisiera saber acerca de qué tan fácil es el poder, pues, pagar por esos servicios. No quiero ponerlo como que, oh, ¿por qué no preguntaste? O te pregunté muchas preguntas. Pero mira, quiero saber ustedes qué piensan con respecto a la idea de que cuando la gente dice que no puede pagar por servicios médicos, a veces porque no sabemos por cuánto cuesta. No sé cuánto este examen va a costar o este procedimiento va a costar. Entonces, ¿tú crees que a lo mejor es que a lo mejor hay un tipo de confusión de que la gente no sabe cuánto va a pagar? Sí, mira, yo creo que esa relación de lo que estás diciendo, en el que 10 10 dólares más o $20 más de lo que tienes que pagar, que costaría 20. Entonces, hablando acerca de esto, pues sí te pone que pensar, ¿sabes qué? No, no voy ni siquiera a pensar en hacer esto porque pues no. Entonces, yo creo que cuando estamos hablando acerca de las personas que no tienen seguro, yo sé que muchos de ustedes que no tienen seguro están teniendo que tipo de negociar, pues, ¿sabes qué? No tengo cobertura, entonces no tengo idea cuánto me va a costar o a mi familia X cosa. Entonces, si vemos una serie, agregamos una serie en el 2023 en chat en el que te pregunta un poquito como que qué tipo de costos, eso es lo que te hacía pensar que, ¿sabes qué? Yo no voy a poder pagar esto y no tener acceso a médico. Era como que los deducibles o lo de tu bolsillo, entonces, o había un factor social en el que no sé, hablando de la inflación. Entonces, tenemos ahorita 8 o 9 preguntas con respecto a esto. Entonces, si quieres que te compartamos ese, te lo podemos compartir. Porque sí, si es nada más una cosa, entonces en realidad, ¿cuál es la experiencia? Y entonces tratamos de ser un poquito más específicos en los últimos cuestionarios. Hola, soy Amy Jones y yo también soy una fan de Chess, pero
estoy tratando de reconciliar qué es lo que encontraste con respecto a Medicaid, de lo que hemos escuchado de otros proveedores y de lo que viene siendo los servicios públicos. ¿Te has puesto a ver quién ha regresado a Medicaid o qué casos han sido como que mixtos? Porque quiere decir que, o sea, porque cuando se diciendo de que cuando regresaron es gente que se había salido de que regresaron o es simplemente nueva gente. Entonces, es lo que se quieren saber. Sí, mira, nos fijamos en las demografías del 2025 con respecto a la población de Medicaid, pero estás hablando acerca de los últimos 4 o 5 años para ver cómo es que ha cambiado, a ver quién es que se salió o quién es que pudo, pues tú sabes quiénes son ese tipo de problemas con las gentes que tuvo que volverse a enrolarse. Entonces, pues sí, tendríamos que ver los últimos encuestas. Pero mira, según nuestra información es que tratamos de entender qué es lo que pasó del 24 al 25 y no tenemos una bola mágica de cristal para saber, pero sí nos hemos visto que hay una gran variación en el estado, en el que sí hemos visto que sí ha bajado mucho el Medicaid y ha subido los seguros. Entonces estamos tratando pues de ver estos intervalos, ya sea que pues lo único que podemos decir los números que vemos, y yo creo que eso es algo, una pieza en contexto de lo que puedes ver. Algunas preguntas al lado eh, de la sala, Diana, gracias. Hola, doctora Jaren, perdón si ya lo dijiste, pero desde 1922 gentes contestaron, que podría decir, podría decir cuántos fueron la gente que contestó. Sí fue eso. Ok, tengo otra por aquí. Hola, Megan Loveland de Colorado Cross Disability Coalition. Mi pregunta es si u- están ustedes fijando acerca de la gente que dijo que no podía tener el cuidado de las personas. Estás hablando de que las personas que no podían recibir tipo de cuidado es porque estás hablando de, no sé, por problemas de discriminación, de agentes de ICE o algo así, o estás hablando nada más de zonas demográficas. ¿Te estás fijando en eso? Sí, mira, eh, hemos estado hablando acerca de qué es lo que está afectando a nuestras comunidades. Por ejemplo, una de nuestras personas que están con nosotros en el sureste estaba también curioso con respecto a esto. Mira, no preguntamos explícitamente con respecto a preguntas de estatus inmigratorio, pero sí les pedimos ciertas preguntas con respecto como que a dónde naciste para entender un poquito más acerca de, pues, de entender la población de dónde nacieron, porque eso nos ayuda con lo que viene siendo las métricas para poder entender cuáles son las experiencias. Por ejemplo, si a lo mejor estaban siendo, pues, teniendo cierto sentido de isolación por sus barreras del idioma o por otra cosa. Entonces, sí tenemos una serie de preguntas que preguntan con respecto a discriminación, experiencias con respecto a esto. Y si tenemos varios factores, no es uno de esos el estatus migratorio, pero sí preguntamos si hablamos del idioma y otras cosas en el que pues no hemos hablado, no tenemos la oportunidad de analizar exactamente eso, pero sí hablamos de eso. Nada más quería pues recomendarles con respecto a una pregunta de lo que viene acerca de que por qué la gente tiene miedo, por qué esta comunidad ha hecho tanto, lo que viene siendo Omnisolo. Entonces queremos saber acerca de por qué o qué podemos hacer para que la gente se sienta más cómoda a tener acceso médico, al cuidado médico. Y yo sé que a lo mejor suena algo loco, pero algo que hemos visto es que la gente no sabe cuándo va a perder su cobertura si es que no la usan. Entonces, nada más pues quería decirles a todos con respecto a
las, el porcentaje de las personas que no tienen seguro es que a lo mejor las personas que contestaron esto no sabían que iban a perder el Medicaid. Y algo importante también es de que algo que ha subido mucho es en ciertas partes del estado. Por ejemplo, creo que el porcentaje era 5,8, como que suena como que aceptable, pero no creo que estamos en un lugar de aceptación ahorita. Gracias por su trabajo. Gracias. Bueno, regresamos contigo. Hola, Stephanie Baltimore de Calabar, Calabar Capacity Co. Y tengo curiosidad con respecto a qué piensas tú por qué mejoró la salud mental. De hecho, es una pregunta que yo tengo para ustedes. Les preguntamos a ustedes que reporten el número de días en el último mes en donde ustedes piensan que la salud mental ha bajado. Si estás usando, no sé, como a un PHQ-9, por ejemplo, en el que, no sé, como que, ¿cuál creen ustedes que serían, que es como que en donde ha bajado ese tipo, en donde han visto también mejora? Entonces, me gustaría tener esta conversación, pero una cosa es de que vimos algo que subió bastante durante la pandemia y pues ya han pasado 5 años de la pandemia y sé que han habido otras cosas que están pasando en nuestra vida y pues nos estaba pensando que pues yo creo que de alguna manera es como que hay muchas políticas que han sido resultado de esta década de cosas que hemos visto. Pero, Lindsay, ¿tú qué piensas con respecto a esto? Mira, algo que yo pienso es que salimos de la pandemia, es que reconocimos de que tenemos que poner a gente que hable de esto y hay varias gente que está colaborando en que la gente se sienta un poquito más cómoda y en disposición de hablar de la salud mental. Y eso lo vimos cómo estaba creciendo. Entonces lo vemos como que una inversión y lo que esperamos que lo que estamos viendo es que después de esto, en el que igual y muchos de ustedes pues estaban envueltos en esto, por ejemplo, en las escuelas, ¿verdad? Empezamos a hablar ya de esto de una manera normal, entonces yo creo que esto ha ayudado también y lo que ustedes han pensado en sus, como qué es lo que han escuchado ustedes. Yo creo que tenemos una pregunta en línea, no vamos a escucharla. Oh, yo la puedo leer. Se está preguntando cómo la inseguridad alimenticia, la inestabilidad de vivienda o la soledad, de alguna manera, ¿qué es lo que está pasando con lo que viene es la salud mental? Yo creo que si nos enfocamos en realidad de cómo poder, la gente está navegando todas estas cosas al mismo tiempo. Yo creo que un gran enfoque a todas las personas que están en este salón es hablar con la gente de nuestras experiencias, que puedan entender cómo esto ha ayudado a todas las personas de Colorado. Yo creo que, pues sí, hay algún tipo de matemática en esto. Bueno, yo tengo una respuesta. Adelante. Sí, mucho de mi trabajo en últimos años ha estado centrado en desintegrar datos de raza y de etnia. Y me alegra que hayamos podido agregar muchas preguntas de subgrupos y preguntas de identidades para las preguntas de datos y raciales. También para personas que estén interesados en analizar esto, hemos podido encapsular ya por 3 iteraciones el chat y me siento con mucha confianza de que podremos crear básicamente calculaciones de 5 años para poder analizar algunas de las subpoblaciones y luego poder analizar algunos de los datos del chat para ver qué es lo que fue la experiencia para personas asiáticas en Colorado sin
esa gran palabra, un bonito de lo que significa esa identidad y para comprender un poco más esas subidentidades y personas ahí con su historia, lo que está sucediendo con ellos. Eso es lo que me encanta a mí, para analizar esas identidades, esas categorías altas que muchas veces faltan las experiencias de muchas personas. Sí, creo que la mía, creo que mostramos el diagrama de tres tipos de problemas de seguridad, viviendas, alimentos y preocupaciones médicas. Aunque esas no son las únicas problemas de seguridad o problemas de costos que afrontan las personas. Tenemos otros datos, cosas como costo de cuidado infantil, transporte y otros factores que vamos entonces a comenzar a traer ahí algunas otras burbujas hacia esa gráfica. Hola, gracias. Alexa Kern, Salud Pública con Nada Rapajo. Tengo curiosidad sobre el criterio de inclusión de 8 días o más. ¿Cuál es el límite ahí de salud mental? Y adicionalmente, curiosidad de saber si en el futuro ustedes pudiesen quebrar eso, desmantelarlo hacia más de una gama, porque tengo curiosidad en ver si eso cambia, por ejemplo, si estamos viendo más o menos personas que tengan problemas de salud mental severo versus tal vez más situaciones más livianas posiblemente, y cómo es que eso esté cambiando a través del tiempo. Lo que sí. Sí, eso es bueno. Tú no eres la única persona que ha mencionado eso. Siento que hay un análisis, ya que tenemos el conteo ahí de días en los últimos meses y otras encuestas que hay como el sistema encuestas de salud conductual. Ellos analizan eso en 14 días por un distrés y siento que hay un espacio ahí donde podemos ver esos quiebres, por ejemplo, tal vez por una semana o más una semana o 2 semanas, para comprender cuál sería esa severidad y cómo puede verse esto y luego cuál sería la experiencia de distintas personas en Colorado. Me encantaría, ese sería un buen análisis para ver cómo es que eso puede moldearse a través de ese conteo ahí, distintos días. Sí, otra hipótesis que hay para probar la utilidad en esto, para menos en esto. Sí, parece que tenemos unas puntas más. Entonces sí, vamos con otras. Sí, Aaron de CCHM, el equipo de CCHM. Disculpen si ya he tocado en ese tema, pero hay alguna pregunta en el chat que tal vez nos pueda dejar saber sobre el nivel de cobertura de Medicaid. Sí, tenemos una cantidad de preguntas ahí sobre las experiencias de personas en el último año, los últimos 12 meses, con su cobertura de seguro médico, por si ellos perdieron cobertura en algún momento y cuál fue el tipo de seguro previo que ellos tenían. Y como mencionó solamente tenemos esos 12 meses para ver versus 24 meses, o 12 meses, disculpen. Por eso estamos invitados al último año en que hayan contestado esto. Tal vez nos falten ahí, faltaremos ahí. No veremos todo su turno debido al fin de la emergencia pública, pero podemos calcular eso en el último año sobre lo que han experimentado las últimas personas con ese giro y por si están más probabilidad de caerse por ahí. Podemos ver la cantidad de veces que han fallado. Ok, sí. Tal vez esa no sea la opción correcta. Tomamos una o dos preguntas más. Parece como que tenemos una aquí. Hola, Brian aquí con Down Health. Sé que se llama la encuesta para el acceso de salud y qué tanto pueden profundizarse ahí en los datos de resultados y qué tanto afecta eso, tal vez en la productividad, los días de trabajos, el sentido ahí de salud, cómo podemos conectar el acceso hacia los resultados con los datos de la encuesta. En sí, sí, no tenemos tantas datos relacionados con salud como el sistema seguro. No estamos analizando más enfermedades crónicas. Nuestra preocupación principal, datos, va a analizar cosas como estatus autorreportado, estatus bucal, algo que salud mental. Creo que esos van a ser un poco de sus dos principales. Supongo que la solitud. um, Sé que no tenemos tantos datos o datos relacionados en salud, más sobre esa experiencia, tratando de obtener ese cuidado que llevaría hacia el impacto y la salud de las personas o enfermedad específica crónica, en ciertos ejemplos. Sí, pero podemos analizar ahí varios de esos factores en relación a esos indicadores claves para comprender dónde están esas asociaciones hechas. Sí. Tomamos dos preguntas más aquí. Hola, Rachel Davis, consultante independiente.
Hay tantas enormes cambios de pólizas que están sucediendo en los últimos 12 meses. Curiosidad, sé que hemos escuchado algunas sugerencias, pero tengo curiosidad en ustedes para ver qué preguntas están pensando en posiblemente agregar, ya que van a estar haciendo una encuesta de seguimiento en un año, lo cual es algo muy oportuno. Sí, creo que nuestras conclusiones hasta ahora, probablemente algunas cosas alrededor del seguro y cosas sobre la seguridad más ampliamente, parecen ser las cosas donde podemos ver también cambios inmediatos. Sabemos que muchos impactos no van a sentirse inmediatamente, pero ahí es donde algunas de nuestras funciones iniciales suceden en ese momento. ¿Vale? Aquí. Louis, Maryland, Women's Foundation en Colorado. Los datos de CHAS incluyen esa información para ayudar a contestar preguntas sobre el acceso al seguro médico a través del sistema estatal o a través de otros planes privados y la relación con el acceso para el cuidado inmediato. Sí, muy buena pregunta. No tenemos nada específico centrado en eso en el chat. Sí hay probablemente algunos información autorreportada, que las personas, cuando tengamos otras opciones para esto, personas probablemente han agregado algunas distintas acceso a otros tipos de preguntas y otro tipo de seguros o acceso a seguros en esas áreas, pero no tenemos realmente ninguna pregunta específica relacionada con eso. Sí. ¿Tenemos alguna otra pregunta virtual? Porque si no lo hay, creo que yo puedo decidir desconectarnos. Pero gracias, esas fueron muy buenas preguntas y puedo notar de que hay mucho más ahí, de lo cual todos podemos hablar aquí. Y quería asegurarme de que tengamos suficiente tiempo para hacer esto.